tardes. Empezamos con un pequeño intro musical, el video del día de hoy. Esta tarde a las 2 del 24 de junio del 2026 quería compartir una reflexión y una pequeña enseñanza sobre la práctica del celibato y de la castidad que enseña San Pablo en la Biblia y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Primeramente quería comentar algo que vengo pensando desde hace un tiempo, hasta desde hace algunos años, me atrevería a decir, y es con respecto al movimiento que se da en la iglesia y a la opinión que tienen muchas personas respecto a la iglesia, de las personas que asisten, del movimiento con los sacerdotes, o de muchas cuestiones que la gente que no es apegada a la religión o el cristianismo comentan, y desde mi punto de vista es desde la ignorancia. Porque sí es cierto que a la iglesia o la gente que se acerca a la religión en su mayoría es gente mayor, gente de entre 40, 50 años hasta 70, 75, 80. Y entonces, pues la sociedad de otras generaciones más nuevas o de edad más abajo, o puede ser gente de, no sé, 30, 35, o los más jóvenes, la generación Z, jóvenes de entre 20 y 28 años, desde mi punto de vista, hacen comentarios y hacen quejas de lo que ven a simple vista, pero desde la ignorancia, porque precisamente si nos metemos al punto de vista de la conversión, ellos todavía no han experimentado cuestiones fuertes de la vida o algunas consecuencias de sus actos que ellos puedan haber experimentado por errores de su vida. Pues obviamente a un joven de 20, 25 años, y más si son que vienen de gente no rica o no gente acomodada, pues, pero sí que tienen padres o tienen familia que los ven y se preocupan por ellos, los apoyan, que en la escuela, que en el trabajo y muchas otras cuestiones. En sí no han tenido golpes fuertes en la vida, no han tenido que batallar. Y pues las personas ya un poco más maduras, de los 30 en adelante, 35, 40, no todas, en su mayoría hay gente de 50, 60 años que todavía tienen la mentalidad o todavía tienen la fe como de un joven de 25, 23, pero la gran parte de los que estamos metidos que en el estudio de la palabra de Dios, que en el estudio de la fe, que en los sacramentos, y sin meter a la gente fervorosa o a la gente religiosa ya de la tercera edad o de edad más avanzada, que son muy fervorosos en su fe, en su manera de vivir la fe dentro de la iglesia. Hay mucha de ese tipo, mucha gente que vive también su fe congruente fuera de la iglesia. Ahorita no me quiero meter a criticar ni a juzgar, pero ahorita no me quiero meter con esa gente, en su mayoría de la tercera edad, de 60 años en adelante, sino quería dar esa opinión
de la gente más joven, de 45, 40 para abajo, que la mayoría de los que no están en la fe o que no se dedican a estudiar, a vivir una fe como enseña la Iglesia Católica, como nos enseñan eh, la fe católica respecto a los sacramentos, respecto a la oración, o ya si nos metemos también al estudio de la palabra de Dios, a la historia de la Iglesia. Hay muchos, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría es porque ya los que estamos metidos en eso es porque ya llevamos una conversión arrastrando a lo mejor de 2, 3 años, 10 años. Y es por eso que estamos metidos en todo esto. Pero la opinión que yo tengo es sobre la gente todavía más joven, la generación Z, de 20 a 30 años, ponle, que tienen una opinión muy errada por la ignorancia o por la forma de vida que llevan, del estudio, del trabajo, de las cosas que ofrece el mundo, todo lo que vemos en la mayoría de la sociedad: carros, fiestas, fútbol, vicios, promiscuidad. Y como dice Cristo en su palabra, que el que trate de renegado de la fe, en Mateo 5, cuando estoy recordando los versículos, en Mateo 5 dice Cristo que el que trate de renegado de la fe a su hermano merece ser arrojado al fuego eterno. Desde ahí uno como cristiano tenemos que, si ya uno conoce la palabra de Dios, en algunas cuestiones de doctrinales o de fe, ahí está bien claro que es solo una opinión. No estoy diciendo que todos se van a ir al infierno o que ese tipo de jóvenes tienen ganado el infierno, porque la santa palabra de Dios nos enseña otra cosa. Simplemente es una opinión que siento que toda la perspectiva o toda la opinión que ellos tienen es desde la ignorancia. Y hasta cierto punto, tanto ellos como gente más grande tienen algo de razón. De que en la iglesia hay pura gente grande, pura gente persinada, santurrona y demás. Como ya sabemos, las opiniones de la gente joven, que todavía no llegan a una conversión, y también de gente más grande, que tampoco Dios no les ha permitido conocer su palabra o su evangelio o la fe católica. Tienen algo de razón, pero es desde la ignorancia. Porque los que ya llevamos un rato en esto, simplemente otras personas que desconocen de la palabra de Dios, de la doctrina o de la historia, hay muchas que sí son ejemplo en la sociedad y dan testimonio, y aparte llevan una vida sacramental y una vida de fe, confiando en Dios y obedeciendo a la Santa Madre Iglesia. Pero el otro porcentaje de que tienen esa opinión, para empezar, está errada su opinión, porque ni conocen la fe, ni conocen lo que enseña la doctrina católica, ni conocen lo que enseña la palabra de Dios, ni muchas otras cuestiones que desconocen y opinan nada más al aire. Y así hay muchas personas que lo hacen. Y en parte, como digo, tienen mucha razón, en parte sí tienen razón. ¿Para qué nos vamos a hacer tarugos de que no, ellos son unos ignorantes y primero deberían acercarse a la iglesia antes de opinar? Y no, en parte sí es así, pero si somos realistas, ellos también tienen un porcentaje de razón. ¿Por qué? Y es bajo un punto de vista personal, de lo que yo he visto, de lo que ocurre dentro y fuera de la iglesia. Pero ahorita estamos hablando de la misma iglesia, y es más lo que ocurre adentro. Bueno, yo siento que va como relacionado.
Siento que van de la mano una cosa y la otra. Porque, desde mi punto de vista, Dios permite y la misma iglesia permite que haya mucha gente fervorosa, que van a las actividades que sirven para un crecimiento espiritual, un crecimiento en la fe, como lo es la hora santa, como es la adoración al Santísimo, el tiempo que la gente desee, como son las procesiones, como es la misa dominical, misa entre semana, el rezo del Santo Rosario, todas esas cuestiones. La iglesia las permite para el crecimiento espiritual de las personas. Y obviamente también nos enseña hasta el mismo catecismo de la iglesia a la lectura de la palabra para un crecimiento también espiritual y para fortalecer el alma y fortalecer el espíritu para combatir las tentaciones. Todo eso nos lo enseña la Santa Madre Iglesia para nuestro bien espiritual y el bien de nuestra alma. Pero ahí les va la opinión que yo tengo o el punto de vista que yo tengo. Como dicen algunas personas o como es el punto de vista de algún porcentaje, a lo mejor no de la gente que está en la iglesia, sino gente hasta de otras religiones o hasta gente atea. No, gente atea no. ¿Para qué ando diciendo cosas que no? Gente de otras religiones o gente que ya está más madura en la fe, que están en la misma iglesia, que ya son personas grandes o unas más jóvenes. Desde mi punto de vista personal, pero lo he percibido que a lo mejor alguna que otra persona lo piensa, es el tema de que sin menospreciar a la gente grande de la tercera edad que está en la iglesia muy fervorosa y tienen la fe muy cimentada por medio de los sacramentos o de las actividades de la iglesia, pero siento que la fe ya es para la verdadera fe, desde un punto de vista intelectual si lo queremos ver, es más para la gente joven. Obviamente estaría a favor de la evangelización, ya personas jóvenes o la generación nueva que pueda aportar algo más intelectual a la catequesis, a la evangelización, desde un punto de vista más fresco, más activo. No, obviamente, Dios da dones y carismas a cada quien. Sí, hay mucha gente, mujeres y también hombres, que Dios les dio el don de cantar y tocar algún instrumento. Y les dio el don de la música, entonces en la iglesia siempre se va a ocupar de todo, gente para la oración, gente para la liturgia y muchas otras cuestiones que vemos en la iglesia, pero para cuestión de el don de profecía, la catequesis, la evangelización, con todo respeto para la gente ya mayor, pero ellos estarían bien, como siempre se ha visto en la iglesia desde hace 60 años, 70 años, que son muy asiduos a la oración y a estar postrados ante el Santísimo, a las alabanzas, a las procesiones. Eso sí se pueden seguir en esa cuestión, porque la iglesia lo necesita, ¿no? No se puede ir, la iglesia no se puede ir del lado catequético, del lado intelectual, y los sacramentos y la devoción, que dejarlo a un lado, tampoco es así. Entonces tiene que ver un equilibrio para poder ser una iglesia completa. Pues nada más en mi punto de vista sería que, independientemente de la opinión que tengan los jóvenes de la generación Z de 20 y tantos años,
independientemente de la opinión que tengan, y es por eso que no se acercan, por esa opinión errada y ese punto de vista errado. Independientemente de eso, las generaciones un poco más grandes, como los millennials y así, son los que nos deberíamos de preocupar por evangelizar a la gente joven, que no estoy diciendo que la gente más grande ya no sirva para nada, pero si somos realistas, la gente joven tiene más capacidad intelectual, tienen más fresco la mente, el intelecto, y pueden dar mejores frutos para evangelizar a la misma gente de generaciones más adelante o de las nuevas generaciones que vienen. Pero no sé si la iglesia no se preocupa por eso, no le da la debida importancia de la evangelización a ese tipo de gente para que ellos sean el futuro de la iglesia. Obviamente a todas las demás generaciones siempre van a tener un lugar en la iglesia dependiendo de sus capacidades y del cargo que tengan o de las actividades que desempeñan. La iglesia no estoy yo diciendo que ya los deberían de sacar y que ya no se paren en la iglesia y nada más sumisa, y no estoy diciendo eso. Nada más que en el punto de vista catequético y evangélico y de profético, es para la gente joven. Tenemos los que estamos dentro y que Dios nos ha dado el don de algún conocimiento o alguna virtud respecto a la evangelización. Son los que nos tenemos que preocupar, ya no de la gente que está dentro de la iglesia en un retiro, que tampoco está mal, obviamente eso se tiene que hacer, y muchas otras cuestiones, pero los que Dios nos ha dado el don, tenemos que salir a buscar ese remanente que en un futuro va a dar la cara por la iglesia si nosotros nos lo proponemos y si nosotros nos preocupamos. Y también a los sacerdotes, a las autoridades de la iglesia, hacérselos comunicar para que puedan ellos tomar cartas sobre el asunto. Y así obviamente se va a ir acabando la mala fama o la mala reputación que tiene la iglesia desde hace 30, 40 años. Bueno, en mi generación así fue. Desde que yo tenía 17, 18 años, 15, así era. Y que yo veía que la gente de mi edad o gente un poco más grande, como de 30 y algo, tenían esa mala opinión de lo que es la iglesia y la fe católica. Y así fui viendo, yo me acerqué por mi cuenta, yo de alguna manera formaba parte de la iglesia, era creyente, y de alguna manera yo permanecía cerca de la iglesia, y por eso que me iba yo dando cuenta, hasta que llego a la conversión a los 31 años, es cuando empiezo a profundizar y me empiezo a dar cuenta de la realidad, de cómo son las cosas en realidad, y de la mala perspectiva y la mala opinión que tienen mucha gente joven, más joven que yo, y hasta de gente más grande de 40 o 50 años, hasta de 60, hasta gente adulta, que no están en la iglesia, que no están dentro, tienen esa idea muy errónea, pero es porque desconocen y su opinión es desde la ignorancia. Entonces nada más esa era mi opinión respecto al ámbito de la iglesia, dentro y fuera. Ahora,
punto era una enseñanza sobre el celibato y sobre la práctica de la castidad que se encuentran en las epístolas de San Pablo y en la enseñanza de Cristo en el Evangelio. Siento que es un tema muy importante porque es un tema que se da mucho en la sociedad de hace unos años para acá, que empezó más a darse esa cuestión, porque analizando a la sociedad de hace 30 años para atrás, siento que se daba menos eso de la libertad sexual y como lo vienen manejando desde cuando yo era niño, que la vida sexual activa y que esa cuestión de libertad sexual que se empezó a promover, yo siento como desde los 90s, fines de los 90s, principios de los 2000 hasta acá, con lo del SIDA, en los 90s, 80s y 90s, y quisieron, siento que el gobierno o la misma salud quiso frenar ese movimiento, pero fue un rotundo fracaso, yo pienso. Entonces, entre más pasaron los años, conforme fue pasando el tiempo, siento que se intensificó toda esa cuestión de que ya se lo toman a la ligera, toda la cuestión de el libertinaje, todo lo que vemos en la sociedad, que desde el punto de vista cristiano está mal, o sea, está mal visto. Y muchos dirán, eso es la iglesia, por eso volvemos al punto del inicio. Son unos santurrones, son unos persinados y todo lo satanizan y todo lo ven mal, y que es una parte natural del ser humano, la vida sexual, y que la masturbación y que todo lo que pasamos nosotros en la juventud, en la adolescencia, y que nos contaminamos, todos los de nuestra generación, me incluyo, nos contaminamos y nos llenamos la cabeza de lujuria y de inmoralidad por la época que nos tocó vivir. Y ahora mucha gente de mi época, de mi edad, vivimos en una batalla, más los que queremos seguir a Dios y a Cristo, porque hay mucha sociedad, mucha gente que no es consciente, por lo mismo que no conocen la doctrina y tienen la conciencia dormida. Pero muchas generaciones de los que somos ahorita millennials, las generaciones, los boomers, los baby boomers, ellos, con lo que yo he visto, respecto a lo que yo he visto, ellos vivieron otra época donde no estaba tan remarcado ese tipo de conducta, y ellos vivieron una juventud hasta una adultez más sana en los 80s, cuando ellos eran jóvenes, 70s. No era tan remarcado en la sociedad todo eso de la sexualidad y de la libertad como libertinaje. Hasta ahora que ya vemos en la actualidad ya es algo muy normal y en todo mundo, en todos lados lo promueven, en el internet, en la televisión, todo lo que se ve en la televisión, en horario familiar, lo promueven mucho. Entonces siento que ese punto de vista, y mucha gente que no conoce la Biblia o no conoce la doctrina católica, seguirán con la misma opinión, como la misma opinión que dicen las generaciones nuevas sobre la iglesia. Tienen la misma perspectiva respecto a lo que el chip que les han metido desde jóvenes, el chip que les han metido que nos han metido más bien, desde que íbamos en la primaria, en la secundaria, de que vivan su vida sexual activa, decían, nada más que con responsabilidad, protéjanse, es una parte natural de su crecimiento, y en vez de meternos ese chip, nos hubieran
Si nos iban a meter ese chip, yo siento, nos hubieran dicho la verdad como es y lo que iba a pasar y a lo que se enfrenta, y más en estos tiempos, en nuestros tiempos, a lo que se enfrenta un joven de 14, 15 años hasta 30 o 40 años. Qué es lo que pasa, y nos hubieran hablado y lo hubieran planteado a nuestra misma familia, a nuestros papás, y para que ellos se abrieran a ese tipo de temas. Pero no, muchos no preferían no comentarlo con los hijos, con la familia, por el pudor o por la vergüenza, o porque no estaban preparados nuestros padres para tocar esos temas con nosotros, y muchos lo llevamos, muchos lo aprendieron a llevar en el anonimato, en algo que también en las mismas escuelas nos metían, que es algo de privacidad, que se hace en privado, y que no supieron ni llevarlo con sinceridad, y no supieron también llevarlo con responsabilidad, y como nos enseña la Iglesia Católica desde siempre, a vivir la soltería. Si tenemos la vocación de la soltería desde jóvenes hasta ancianos, vivir el celibato y la castidad, hasta que si nuestra vocación era el matrimonio de los 25 a los 30 o de los 20 a los 25, guardarse hasta el matrimonio. Así evitamos, yo he hablado con mucha gente sobre el celibato, que es para los sacerdotes, o la práctica de la castidad, que puede ser para los laicos. La Biblia enseña que es tanto para sacerdotes como para laicos, que, que el celibato y la práctica de la castidad en un soltero joven que tiene una vocación de más adulto para el matrimonio, te evita muchas cuestiones, te evita que tú no tengas tendencia al adulterio, o también que no tengas tendencia a la promiscuidad. Porque si un joven, vamos a decirlo, un joven de 14 años, cuando empieza a conocer su sexualidad, y si los papás o la misma iglesia o cualquier persona le empieza a meter toda la doctrina o lo que enseña la iglesia respecto al desarrollo de un adolescente, y empieza con todo eso de la palabra de Dios, o como sin conocer la palabra, sino que alguien le enseñe a un adolescente, y empiece a vivir la castidad y el celibato en toda su soltería, hasta que pueda ver cuál sea su vocación, si la soltería permanente o el matrimonio en algún momento de su vida. Se, como conocen todo eso a temprana edad y lo empiezan a practicar, se van a evitar todos los errores que nosotros cometimos por el chip que no nos metieron en la iglesia. En la iglesia nada más el catecismo para que hagas tu primera comunión, después la confirmación, y vámonos, no vuelvo a saber nada. Y no me vuelvo a parar es así la sociedad, que hasta que se casan otra vez se vuelven a parar, después de 15 años, que por precepto se vuelven a casar, se casan, porque muchos matrimonios sabemos que ni son conscientes, ni están preparados, ni están maduros, y son un completo desastre. Pero así ese chip nos metieron, de que la educación más moderna, o cómo se puede decir, más congruente, es en la universidad, es en la preparatoria. Y muchas veces no somos conscientes de lo que nos enseña la iglesia para poder desarrollarnos desde la niñez, adolescencia hasta la adultez de una manera sana, y que nos ayude y podamos ser unas personas tanto sanas mentalmente, psicológicamente, físicamente y espiritualmente, y en la fe también. Pero muchas veces nadie es consciente
nadie es consciente porque nada más toman en cuenta ciertas enseñanzas académicas o que con un psicólogo, que con un psicoterapeuta, y ya cuando uno está todo mal, todo torcido de la mente y del corazón, y lo que en verdad vale la pena y que desgraciadamente no somos conscientes hasta mucho tiempo después, que es la enseñanza de la Iglesia Católica, y así nos evitaríamos todo un rollo de traumas, de depresión, de ansiedad, porque nadie nos enseñó y nuestros padres no fueron conscientes de enseñarnos todo lo que nos enseña la Iglesia Católica respecto a esos temas, y que nos van a ahorrar todo eso y todo ese sufrimiento y toda esa depresión y todo por lo que sufrimos en estos tiempos. Nos evitan esa enseñanza de la iglesia, de la vocación, las vocaciones, hasta la vocación sacerdotal. No sé, hay muchos jóvenes que se consagran desde los 16 y así se siguen y viven una vida consagrada a Dios y una vida plena. El sacerdocio, la vocación al matrimonio, pero siento que para el matrimonio cuenta mucho toda tu, toda tu mentalidad que tuviste desde muy joven, casi desde niño. ¿Y cuál es? La enseñanza de la Iglesia Católica. Cuando jamás en su vida se acercaron más que para la primera comunión y la confirmación, y vivieron una vida apegada a la sociedad, apegada a las ideologías, apegadas a cuestiones del mundo. No es por envidia o no es por criticar o juzgar, pero por eso fracasan y por eso hacen cosas que no, y por eso hay muchos niños que crecen y se desarrollan muy mal porque sus papás fueron personas que nomás fueron y hicieron el sacramento y fueron y llevaron la vida como creyeron, como que X persona les dijo, y nomás no hicieron nada, y puros problemas y puros desastres, y hijos depresivos, hijos alcohólicos, hijos promiscuos, hasta rateros y de todo, porque no supieron. Desgraciadamente el demonio está en el mundo, en la sociedad, y si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Biblia, el demonio quiere que todos los hombres se condenen, y está trabajando día con día para que eso suceda. Entonces ahí está la clave para los que van a tener hijos, o los jóvenes que piensan en un futuro tener hijos. Ya saben, si no se acercan a la iglesia, a conocer la doctrina y a la palabra de Dios, mejor ni le hagan al cuento y ni se casen. Así les digo este consejo por alguien que ya está viejo, ya tiene uno barba y está uno pelón. Lo digo por experiencia, porque he analizado por muchos años la vida y he visto a la sociedad y la he analizado y todo. Y mejor es la verdad. Quien no conozca la doctrina católica bien como debe de ser, sin juzgar desde la ignorancia y sin criticar sin saber, mejor que ni le haga el cuento y no se casen. Quédense solos, si nadie les enseñó la religión, o si no pretenden por sus ideas o sus criterios, no se quieren acercar nunca a la iglesia. Se los digo como una persona con experiencia, ni se casen ni le hagan al cuento. O si lo quieren hacer, aténganse que va a haber puros problemas y van a tener que atorarle a todo, a la chamba, a menos que sean una porquería de seres humanos y que les gusta estar regando hijos y sin verlos, pues allá ustedes, su conciencia y con Dios.
Pero si procuran ser unas buenas personas y dentro de todos sus problemas que tuvieron y todo, quieren hacer una familia y por la necesidad humana y que somos hombres y que esto y lo otro, mejor quédense solos, o si lo van a hacer, aténganse a las consecuencias. Se los digo por experiencia. Ya tengo barba, ya estoy anciano, ya no soy un chamaquito. Entonces tenemos en la Biblia, por ejemplo, San Pablo y Jesucristo nos enseñan la importancia de la práctica de la castidad y del celibato para nuestro bien espiritual y para nuestra salvación. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 12 al 20. A ver si me acuerdo, si no ahorita saco ahí la Biblia. Fíjense lo que dice San Pablo a los Corintios, porque si nos metemos al contexto cultural y histórico, ahí en los Corintios había mucha fornicación y había mucha prostitución. Entonces, San Pablo en la primera carta a los Corintios, es por eso que les da esas enseñanzas. Había idolatría también. Bueno, eso no tiene que ver tanto con la moral, pero con la inmoralidad sexual, pero, por ejemplo, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, verso 12 al 20, dice San Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. La comida es para el vientre y el vientre es para la comida, pues tales cosas serán destruidas por Dios. Luego dice: si Dios resucitó a Cristo, también lo va a hacer con ustedes. Si el cuerpo es para el Señor, ¿cómo se van a unir a una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben acaso que el que se une a una prostituta se hace una sola carne con ella? El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Huyan de la fornicación, pues cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O ignoran que el cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo? Pues son cosas que pertenecen a Dios. Alaben y glorifiquen a Dios con el cuerpo y con el alma, porque son cosas que pertenecen a Dios. Ahí está hablando claramente la gravedad que es ir con prostitutas, la fornicación, o sea, las relaciones fuera del matrimonio, la masturbación, que cuenta también como fornicación. Ahí lo que dice sobre la prostitución es que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con alguien que es fuera del matrimonio, lo dice en el Génesis. Lo dice en el Génesis, en el capítulo, a ver, déjenme me acuerdo. En el Génesis, capítulo 2, versículo 24, cuando Dios menciona sobre el matrimonio, cuando dice que el hombre se separará de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne, porque es lo que pasa en una vida conyugal con el esposo y la esposa, que con las relaciones sexuales se unen para hacerse una sola carne. Es lo mismo con cualquier persona fuera del matrimonio, o con una prostituta es lo mismo. Por eso dice San Pablo: ¿no saben acaso que el que se une a una prostituta se hace una sola carne con ella? Porque eso es lo que pasa en la unión de un hombre y una mujer, en la intimidad, nos hacemos una sola carne. Entonces imagínense una prostituta, ¿a cuántos hombres ya se unió? Y desde una perspectiva, no sé si cristiana o de otra rama, todas las... Ahí sí desconozco, ¿para qué? No voy a también a afirmar cosas que eso lo enseña la Iglesia Católica. Pero cuántas energías, por medio de los fluidos o
o cuestiones espirituales, cuando vivimos por ignorancia en la promiscuidad o en la prostitución, cuántas energías negativas nos pasamos entre un hombre y una mujer cuando no hay unión conyugal. Es por eso que San Pablo menciona eso. Y también dice, huyan de la fornicación, pues cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Porque cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos una dignidad, y nuestro cuerpo no es para nada más para andarnos dando placer, autoplacer, o ya sea con cualquier otra persona fuera del matrimonio. Si muchos de los jóvenes quieren vivir una vida sexual con su noviecito, con su parejita y eso, ya saben lo que enseña la Iglesia Católica. Es pecado grave, es pecado de fornicación, lo enseña la Biblia. Y ahí están las consecuencias. Es una falta grave, es un pecado de la impureza y merece confesión. Ciertos jóvenes de una edad todavía no de adultez saben que si están haciendo eso, si están por ahí con algunos pecados de ese tipo, a la confesión, no hay de otra, porque es una falta grave, ya lo dijo San Pablo. Luego vámonos a otro pasaje de San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 al 4, creo es. Primera de Tesalonicenses 5, no, sí es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 al 5. Dice, pues esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que se alejen de la fornicación, que cada uno sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, no dominados por la pasión, como lo hacen los pecadores que no conocen a Dios. Ahí San Pablo está enseñando que hay que ser capaces de controlar nuestros impulsos, tener dominio de nuestro cuerpo, para poder vivir en santidad y para no vivir como los pecadores, como dice, no dominados por la pasión, como lo hacen los pecadores que no conocen a Dios. No nos podemos dejar dominar por la pasión, sino tenemos que luchar por vivir en santidad y tener control de nuestro cuerpo, tener dominio de sí, para no dejarnos llevar por las pasiones. Porque dice, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, para poder ser santos, que nos alejemos de la fornicación, de todo tipo de inmoralidad, que es la fornicación, que cada uno sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, que seamos santos y honorables, no dominados por la pasión, como lo hacen los pecadores que no conocen a Dios, los que todavía no llegan a la conversión o que todavía Dios no les da la gracia, viven y se dejan llevar por sus pasiones, la fornicación, los vicios, el alcohol y todo lo que ya conocemos. Y también enseña San Pablo en Romanos capítulo 13, del verso 13 al 14. Dice, ahí hace referencia a otras cuestiones, pero también hace referencia a la fornicación. Dice Romanos 13, del 13 al 14, comportémonos con decencia, como se hace de día, nada de banquetes ni borracheras, nada de lujurias ni vicios, nada de peleas ni envidias, sino revistámonos de nuestro Señor Jesucristo, no nos dejemos arrastrar por la carne para satisfacer nuestros deseos. ¿Qué dice? Hace mención que dice, esta es la voluntad de Dios. No, dice, comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes ni borracheras, nada de lujurias ni vicios. Dice, nada de lujurias ni vicios.
el vicio del alcohol, o el vicio de la pornografía, o el vicio de la promiscuidad y la lujuria. Que nada de lujuria, que es lo que ahorita está inundado la sociedad, está inundado de sensualidad en las redes sociales, hasta en la misma, no necesitas ver las redes sociales, con que se salga uno a dar una vuelta a la calle, vete a Interlomas, vete por allá, vete al toreo, vete. Hay muchas mujeres que no son conscientes y también hombres, porque también si nos metemos, vamos desde la perspectiva de la mujer, también las mujeres tienen tentaciones con esos fulanos que mucho gimnasio y que, y que tienen el físico y que hacen atletismo y que juegan fútbol y que les gusta estar enseñando acá, y también es tentación para las mujeres. También no hay que ser un empático y ponerse del lado de esas mujeres, ¿no? Y también, como uno es hombre, hay muchas tentaciones en todos lados. Por eso dice, nada de lujurias ni vicios. Tenemos que luchar porque tenemos que llevar nuestra cruz de cada día. Y esa es una cruz como seres humanos, soportar todas esas tentaciones para poderle ser fiel a Cristo y a Dios. Por ejemplo, la verdadera vida del cristiano no tiene nada que ver ahorita con el tema, pero la verdadera vida del cristiano, la auténtica, está en el Evangelio de Marcos, Marcos 8, capítulo 8 del verso 34 al 38, donde dicen ahí, lean ustedes ese versículo, ese pasaje, analícenlo, medítenlo, y ahí está la vida del cristiano resumida. Dice Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria con su Padre y con sus santos ángeles. Nada más, ahí se los dejo de tarea. Analicen ese versículo y van a ver de qué lado más caleguana el Señor Jesucristo. Ahí está resumida la fe católica. Cargar nuestra cruz de cada día, con todas las dificultades, con todo lo que conlleva, con todo el sacrificio, con todo el esfuerzo, y seguir a Cristo. Y perder su vida por el Evangelio. Porque si alguien, como si alguien se avergüenza de él y lo niega, y se hace como que no por vergüenza en la sociedad, ahí dice claramente, también el Cristo se avergonzará de él cuando venga en su gloria con su Padre y con sus santos ángeles. ¡Au! ¡Au! Ahí nomás, ¿eh? Y también Jesucristo enseña sobre, bueno, en 1 Corintios, cuando San Pablo enseña sobre el celibato, también enseña algo muy interesante ahí, es en el capítulo 7 de 1 Corintios, capítulo 7 al 9, donde dice San Pablo, me gustaría que se quedaran como yo, pero unos reciben el don de Dios de una forma y otros de otra. A los viudos y a los solteros les digo que estaría bien que se quedaran como yo, porque San Pablo fue célibe toda su vida. ¿Qué está diciendo ahí? Que estaría bien que se quedaran como yo, a las viudas y a las solteras. Pero dice, también es consciente, pero unos reciben el don de Dios de una forma y otros de otra. Pero ahí está claro
también en ese mismo capítulo, no recuerdo el versículo, en 1 Corintios 7, dice que el casado hace bien, pero hace más bien el que permanece soltero. Ahí dice en 1 Corintios 7. No tengo el versículo ahorita, pero hace mención a eso. Entonces ahí está claro. La iglesia no dice que esté mal el matrimonio. De hecho es un sacramento. Pero pues la Biblia enseña que es mejor quedarse en soltería. También dice, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 7 que es mejor casarse a quemarse por dentro. Es mejor casarse a estarse quemando por dentro. Que hace mención, según mi interpretación, y no creo que se necesite teólogo, se necesite algún sacerdote o la interpretación del magisterio. Ahí yo lo puedo interpretar y tampoco es una cuestión que me esté desviando de la interpretación real. Pero ahí yo lo puedo interpretar de que hay mucha gente que no puede controlar por más que pueda sus impulsos. Entonces es mejor que se casen y lleven una vida matrimonial, conyugal. Ahí es lo que está tratando de explicar San Pablo. Ahora sí, vámonos a las enseñanzas de Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 19, del verso 11 al 12, cuando después de que les enseña a los fariseos sobre el matrimonio y de que en la antigüedad Dios les permitía a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, que tuvieran muchas mujeres, porque eran tercos, o sea, ese no fue tanto un mandamiento de Dios, sino es un mandamiento de Moisés, que por eso Moisés les permitía al pueblo, si ya no querían estar con su mujer por cualquier cuestión o cualquier motivo, Moisés les dio un precepto de que hacían una carta de divorcio, se podían separar de su mujer. Porque precisamente Jesús les dice que por la terquedad y la dureza de sus corazones, Moisés les permitió. Y antes de la enseñanza de Cristo respecto al celibato sacerdotal y laical también, les dice, pero yo les digo, es una enseñanza para el matrimonio, el que se separa de su mujer, en caso de no haber infidelidad y se va con otra, comete adulterio. Después creo que los discípulos dijeron, si esa es o no me acuerdo si los judíos, si esa es la cuestión del casado, es mejor no casarnos. Y ahora sí, ya ahí en el versículo 11 al 14, les dice, del 11 al 14 ya es cuando es la enseñanza de Cristo. Les dice a sus discípulos, al parecer creo que sí era a sus discípulos, les dice, ¿cómo les dijo? Ya se me fue. Les dijo, no todos pueden captar lo que han escuchado, sino los que han recibido el don de Dios. Dijo. Y si mejor sacamos la Biblia porque ya se me olvidó. No, ya me acordé. Dice en Mateo 19, del 11 al 12, dice, no todos pueden captar lo que han escuchado, sino solo los que han recibido el don de Dios. Hay hombres que han nacido eunucos. Hay otros que han sido mutilados por los hombres. Hay otros que se han hecho tales por el reino de Dios. Entienda el que pueda. Así dijo Cristo, haciendo referencia al celibato sacerdotal. Pero no nos podemos cerrar a interpretar ese pasaje como nada más es para los sacerdotes. Hay laicos que también pueden, como las monjas,
que no son como un sacerdote, no tienen la función de pastorear iglesias o comunidades como los sacerdotes, pero también son mujeres consagradas a Dios, igual un laico hombre. No nos podemos cerrar a que ese pasaje nomás se refiere a los sacerdotes. Si es, la iglesia enseña que es para fundamentar el por qué los sacerdotes viven una vida de celibato, pero también es para un laico. Dice al último, hay unos que se han hecho tales por el reino de Dios, entienda el que pueda. Y hay muchos puede haber muchos hombres o jóvenes que no precisamente tengan la vocación sacerdotal, pero con el paso del tiempo se pueden consagrar en celibato o en soltería, como enseña San Pablo en 1 Corintios 7. Dice que estaría bien que nos quedáramos como él, en celibato toda la vida. Y igual es lo mismo. Siento que van vinculados esos dos pasajes para darle la importancia que tiene el ser célibes o vivir una vida practicando la castidad. Ya sean solteros y vamos a ser solteros. Los que tienen la vocación para el matrimonio, pues es diferente. Les es lícito llevar una vida conyugal con su esposa, siempre y cuando no vamos a volver a enseñar los pasajes sobre el adulterio, ¿verdad? Cualquiera, hasta los que no están en la conversión o cualquier persona saben que el adulterio es una falta grave y es condenada por Dios y se necesita arrepentimiento y confesión. ¿Para qué vamos a mencionar eso? Eso es para los que viven una vida matrimonial. Es obvio que el adulterio están ganando la condena, pero para los que vivimos en soltería o otras personas que sienten el llamado no a un llamado sacerdotal, sino a un llamado como laico practicando la castidad en soltería, pues ahí está lo que enseña la escritura, ahí está la importancia. Que nos metan ideas ahí liberales y progresistas y de otras cuestiones, eso ya es otro tema, pero lo que nos enseña la Iglesia Católica y la palabra de Dios, ahí está más claro que el agua. Nada más eso quería compartir, porque ya desde hace mucho tiempo lo quería compartir y hasta apenas me animé para el canal. Nada, ya sería todo. Espero les sirva algo mi opinión, que luego padezco como de autismo, a veces no me funciona el cerebro, no me pasan las ideas tan rápido, y ahí está mi punto de vista, para quien le sirva, y también los versículos y los pasajes que di sobre estos temas. Gracias, buena tarde.